Y seguimos un poco con este análisis que venimos realizando de las pasadas elecciones presidenciales Chile 2017. Vamos a analizar algunos posibles escenarios políticos que puedan presentársenos estas venideras elecciones de la segunda vuelta, elecciones presidenciales Chile 2017. Comprendiendo o esperando que Alejandro Guiller logre efectivamente sumar los votos de Beatriz Sánchez, entenderíamos que se queda con un 43% de votos. Sin embargo, ya hemos visto cómo la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, y el candidato del Partido Progresista, Marco Enrique Ominami, han salido públicamente a dar su apoyo a Alejandro Guiller. En ese sentido, con las elecciones que acaban de pasar, entendiendo que entre ambos suman aproximadamente un 11% del electorado en general, tendríamos a Alejandro Guiller con un 54% de votos, mientras que quedaría Sebastián Piñera en ese escenario político con tan solo un 44%. Sin embargo, vuelvo y repito, entendiendo que los votos de Beatriz Sánchez se tienen que entender de que no son unos votos que sean fielmente al partido, precisamente por esa dicotomía que acababa de explicar cuando decía que muchos de estos electores que vieron en Beatriz Sánchez una salida a ese bipartidismo marcado que desde hace muchos años ha venido manejando la política chilena, creemos, como analista político creo, de que muchos de esos electores pueden orientarse más a la posición de derecha que maneja el candidato Sebastián Piñera y no a la posición realmente hasta un poco contradictoria que maneja el candidato Alejandro Guiller. ¿Por qué lo digo? Hemos visto en distintas entrevistas, incluso cómo la presidenta logró recibir en la propia casa presidencial al candidato presidencial Alejandro Guiller, cosa que fue muy mal vista a nivel político, nacional e internacionalmente. La presidenta Bachelet, como toda jefe de Estado, debe mantenerse al margen. Además, entendiendo que su partido político, quien la llevó a ser electa en estas elecciones, no se encuentra en la contienda política, un hecho que realmente habla muy bien de ella y de su equipo de trabajo, que la nueva mayoría eventualmente esté dando su apoyo a un candidato, pero que no tengan, como quien dice, la tutela principal de algún candidato frente a las elecciones presidenciales. Quiere decir que manejan un poco allí la neutralidad, aunque sabemos que en política manejar una posición neutral es muy difícil y sabemos que hay intereses políticos de por medio que importan tanto al gobierno como a la oposición en este sentido y que son importantes también hacer un estudio de ellos. Entonces, hacemos el siguiente análisis. Entendiendo que los votos de Beatriz Sánchez generalmente fueron votos de estudiantes, de población joven, quien cree en una persona que realmente venía con propuestas muy firmes en contra de las AFP, de las ISAPRES, con un sistema de educación gratuito y un sinfín de propuestas e iniciativas que realmente apuestan a mejorar el sistema social de Chile. Sin embargo, no vimos, y quizás fue lo que le faltó en su campaña, entender que todas esas propuestas, aun cuando eran muy buenas, necesitaban de una base o de un respaldo que fuera viable, donde la gente pudiera creer y donde ella pudiese explicar a todo el electorado que esas políticas públicas efectivamente se iban a desarrollar de la manera en que se planteaban, porque habían las posibilidades económicas, porque estaba la voluntad política y porque habían los medios necesarios y requeridos para llevarlas adelante. Creo que parte de eso fue lo que le faltó a la candidata Beatriz Sánchez para poder incluso sumar votos, restándole votos a otros candidatos como José Antonio Caz, el mismo Sebastián Piñera, Carolina Goich, que realmente fue una grande derrotada en su partido político en estas elecciones. Así que vemos allí distintos escenarios políticos, así que yo creo que ha habido un cambio en todo, no solamente a nivel político en Chile, sino en el escenario del bipartidismo. Hemos visto cómo nuevos partidos políticos han surgido y han tenido y empiezan a tener opciones a obtener cargos de representación política mucho más importantes que las que antiguamente tenían. Eso es importante. Vimos como senadores, diputados, ya tenemos un parlamento quizás un poco más formado
con más diversidad de opiniones políticas. Eso hace que la política de Chile se nutra, que tengamos nuevas ideas, ideas frescas, y esperemos que todo esto sea en pro y en el beneficio de todos y cada uno de los chilenos y de los que en este maravilloso país vivimos. Para terminar un poco, entendiendo que la ideología de izquierda es una ideología que se define eventualmente como aquella que busca el progresismo a través de leyes sociales y colectivas, que busca el bienestar social en detrimento de aquellos intereses privados o particulares, vemos en Alejandro Guiller un candidato que esos intereses realmente está muy difícil que los represente, y sin embargo esa es la ideología que maneja el Frente Amplio liderado a través de la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. Por eso es mi gran duda en que esta candidata efectivamente pueda lograr hacer que todas aquellas personas que votaron por ella en estas primarias logren votar nuevamente en esta segunda vuelta por Alejandro Guiller. Además, en unas elecciones tan reñidas como las que se prevén para esta segunda vuelta electoral, hay que considerar al electorado que está en el exterior, que cuando apenas representa si acaso el 1%, un 1% en estas elecciones, en este escenario político, en el que se ve que realmente cada voto cuenta, por lo que cada candidato realmente tiene que hacer un trabajo formidable para poder ganarse la confianza de cada uno de los electores chilenos, además de sumar votos de todos aquellos que por alguna u otra razón se abstuvieron de votar, tienen que empezar, yo creo que a cambiar un poco sus estrategias políticas, ambos candidatos presidenciales. En ese sentido, he visto un avance importante en el candidato Sebastián Piñera, quien en las últimas entrevistas ha logrado dejar ver cómo quiere él manejar la reforma educativa, que es un programa y un tema muy importante acá en Chile. La educación en Chile generalmente es privada. La presidenta Michelle Bachelet llevó adelante unas iniciativas de reforma educativa importantes en la que se intentó de alguna forma bajar ciertos costos de los colegios particulares, de los colegios privados, y pasaron mucho de los colegios privados a ser subvencionados, lo que introdujo en la economía chilena un importante incremento, sobre todo a nivel de gasto público, porque al pasar colegios que eran eventualmente particulares, empezaron a ser y ahora subvencionados, comenzaron a ser carga para el Estado, y son recursos económicos que ahora se deben considerar dentro de las políticas públicas que Sebastián Piñera en su anterior gobierno no manejaba, y eso también es importante recalcar porque son consideraciones, y entendemos que aun cuando Sebastián Piñera fue relativamente un presidente que hizo crecer económicamente a Chile, se va a encontrar con un Chile distinto, con un Chile con otro escenario, no solamente político, sino social distinto. El escenario económico de Chile hemos visto cómo ha cambiado en los últimos años, y en función de ello debemos ser mucho más tajantes a la hora de expresar nuestras propuestas políticas. Creo que el candidato Piñera ha traído un equipo de asesores políticos que le han venido informando que un país no solo vive de economía, que un país también vive de políticas públicas sociales, y son muy necesarias. Quizás es un poco la debilidad que el candidato Piñera tiene, y en donde tiene que poner hincapié en su campaña, en entender que la gente requiere de soluciones viables y no solamente de generar ofertas de empleos porque se genera seguridad para que empresarios de otros países o empresas transnacionales puedan invertir, que también es importante decirlo, porque en un país necesita un poco de todo, y es importante que se genere seguridad jurídica, seguridad política, para que aquellas personas que realmente quieran emprender un negocio en este país lo puedan hacer de manera segura, porque se les brindan las garantías jurídicas necesarias para cualquier emprendimiento. Además de eso, quiero hablar del candidato Alejandro Guiller, quien ha dicho en las últimas entrevistas quien él también va a manejar un poco la línea que ha venido dejando, o el legado que ha venido dejando la presidenta Michelle Bachelet. Eso, la verdad, que puede ser algo que le juegue en contra. Lo veo desde ese punto de vista. Vemos que la presidenta Michelle Bachelet sale con mucho menos popularidad con la que logró ser electa como presidenta.
así que ahí pueden haber estrategias políticas que no se estén manejando de la manera adecuada. Alejandro Guiller es un candidato realmente que también tiene un poder de convencimiento importante, es periodista, sabe expresarse, sabe aclarar sus ideas, sabe cómo resolver preguntas incómodas. Sin embargo, hemos visto cómo ciertas contradicciones han puesto en tela de juicio su ideología política y eso quizás le pueda costar estas elecciones. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de su programa. Encuentro con Noel.